Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en el mensaje número 4 de nuestra serie Viviendo en una sociedad enferma. En el primer mensaje estuvimos hablando acerca de cómo nosotros tenemos que pisar firme en esta sociedad tan oscura y tan ahogada. Hablamos acerca de cuál es nuestra postura, cuál es nuestra posición como iglesia en medio de esta sociedad tan corrupta y en este mundo tan pecaminoso y caído. En el segundo mensaje estuvimos hablando acerca del estrés, cómo manejar el estrés y cómo llevarlo a los pies de la cruz. Estuvimos hablando también que el estrés es la mayor enfermedad, es el factor común, el dominador común más normal en la sociedad. Todo el mundo anda estresado, todo el mundo anda sensible, sin paciencia. Y estuvimos hablando cómo nosotros como iglesia manejamos también el estrés. En el mensaje número 3 estuvimos hablando acerca de que con Dios no todo funciona rápido. Nos dimos cuenta que nuestra sociedad camina muy rápido y nadie quiere esperar nada, nadie quiere tener paciencia, nadie quiere esperar, todos quieren las cosas completamente de inmediato. Pero sabemos que con Dios las cosas no funcionan así. Y ahora en el mensaje número 4 estamos hablando acerca de autoridad y submisión. Ese es el mensaje para hoy, ese es el título, autoridad y submisión. ¿Por qué? Porque allá afuera nadie quiere someterse, porque allá afuera todo el mundo tiene problemas con la autoridad. Las autoridades civiles, las autoridades de tránsito, las leyes que existen para que haya orden en una sociedad. Nadie quiere someterse, nadie las quiere respetar, nadie quiere vivir debajo de la autoridad de otra persona o de un gobierno. Y por eso es que estamos viendo tantos estallidos sociales, estamos viendo cómo la política cada vez va más en decadencia, estamos viendo cómo también nuestra sociedad está tan sensible y está tan corrupta y está tan confundida porque nadie se quiere someter a estar debajo de una autoridad. Pero démonos cuenta y pensemos, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿quién es nuestra autoridad? ¿A quién nosotros nos sometemos? ¿Y cómo nosotros vivimos en esta sociedad o en este mundo de esa manera? ¿Quién es nuestra autoridad y a quién nosotros nos sometemos? Vamos a estar profundizando en este mensaje acerca de este importante tema. Oremos. Señor, te damos gracias por este culto, gracias por este servicio. Reconocemos que tú eres el centro de esta iglesia, que tú eres quien nos guía, tu mano es quien nos lleva hacia la verdad, tu mano es quien nos lleva hacia tu presencia, tu mano es quien nos lleva hacia la cruz. Es por ti que nosotros podemos crecer espiritualmente, es por ti que nosotros podemos crecer en el amor, es por ti, Señor, que somos los que somos, tu amor nos ha alcanzado, tu verdad ha penetrado nuestros corazones y somos propiedad tuya, Señor, te pertenecemos, somos tus hijos, tú eres nuestro Padre y somos tus hijos. Te damos adoración, te damos alabanza el día de hoy y rogamos, te pedimos que te quedes en nuestro medio y que ministres nuestras vidas. No queremos salir de la iglesia iguales, queremos volver a casa transformados, cambiados y llenos de tu espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, autoridad y sumisión es el título de nuestro mensaje 4, serie Viviendo en una sociedad enferma. Yo quiero que usted piense en todos los estallidos sociales que están ocurriendo alrededor del mundo. Nosotros, acá en el país de Chile, hemos tenido varios eventos en nuestra sociedad de esta categoría. Hemos tenido varios estallidos sociales donde las personas están protestando por un mejor salario, están protestando por un mejor sistema de gobierno, las personas están protestando por orden en las calles, están protestando por una mejor educación, las personas están protestando porque todo está muy caro, porque los salarios no alcanzan. Y hay muchas razones, hay muchos motivos por los cuales las personas están protestando en este momento. Algunos están protestando por libertad de expresión, libertad de género, libertad. Y así está la sociedad hoy en día, en el 2021,
por lo menos en nuestro país, pero sabemos que esto no está sucediendo solo aquí en Chile, sino también en muchos lugares en todo el continente americano y obviamente en el resto de los otros continentes, en Europa, en Asia, en África, en todos los lugares. La sociedad está teniendo serios problemas de autoridad y serios problemas también de sumisión. Y yo quiero que ustedes piensen en esto, piensen en las autoridades que nosotros tenemos o que cada país tiene, pensando en las leyes de tránsito, en las leyes civiles, las leyes de la policía pública, las leyes del Departamento de Investigaciones, las leyes que están también en el Senado, en el Parlamento, en la Asamblea. Toda ley que constituye un país, que constituye una sociedad. Yo quiero que usted piense en esto, que a las personas les cuesta estar bajo autoridad. A las personas les cuesta estar en sumisión. Parece que un acto de que se ponen irritados, les genera estrés, les produce desesperación a las personas poder estar debajo de una figura de autoridad. Y por eso es de que muchas cosas como estas que acabamos de mencionar están pasando en nuestra sociedad, en este mundo. Pero ¿cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra posición como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia? ¿Hacia dónde está caminando la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia para, de alguna manera, hacer su efecto, de alguna manera, llevar la luz de la verdad hacia estos lugares que son oscuridad? Para esto, yo quiero que vayamos a Tito, capítulo 3, versículo 1. Vayamos a la verdad, vayamos al fundamento, vayamos al origen, vayamos a las Escrituras. Tito, capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito fue uno de los hijos queridos de Pablo. Tito fue uno de los discípulos amados de Pablo, así como lo fue Timoteo, así como lo fue también Lucas y Demas, así como lo fue Priscila y Aquila, entre otros. El apóstol Pablo tenía una red grande de colaboradores. El apóstol Pablo no ejercía su ministerio solo. Una vez que él estuvo en sus prisiones, esa gracia, esa unción de tener un equipo de trabajo funcionaba de mejor manera, porque Pablo estaba en las cárceles aparentemente inactivo. Él estaba preso y no podía hacer mucho aparentemente. Pero Dios le dio la gracia y la bendición de estar bajo un arresto domiciliario, el cual le permitía muchas visitas. Y muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribió se escribieron desde la prisión. Gente entraba, gente salía, pero lo que la gente hacía era entraba y salía con un mensaje. Entraban y salían con algo de Dios para llevar a sus iglesias. Y este fue el caso de Tito. Cuando Tito fue dejado en Creta, en la isla de Creta, el apóstol Pablo le dio muchas órdenes. El apóstol Pablo le dijo: Tito, es necesario que tú levantes un equipo de trabajo, es necesario que tú levantes ancianos y diáconos para que trabajen contigo en la iglesia, es necesario que tú les enseñes la sana doctrina, es necesario que tú les enseñes el discipulado, que tú les enseñes la necesidad de caminar en santidad y en temor de Dios. Y Pablo le dio muchas instrucciones a Tito para que él hiciera en su iglesia. Un joven pastor que empezó su ministerio muy temprano, que recibe un montón de instrucciones para ejercer el pastorado. Y acá en el capítulo 3, aparte de todas las instrucciones que el apóstol Pablo le había dado a Tito, le dice: Tito, recuérdales a los de tu congregación que se sometan a las autoridades civiles, que se sometan a las autoridades que están en el gobierno, que se sometan a las autoridades para que así guarden su testimonio, para que así sean personas de buena fe, para que así sean personas de buenas obras. El apóstol Pablo le recuerda a Tito que deben de someterse a las autoridades. Y es el versículo 1 del capítulo 3 que acabamos de leer. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Qué contradictorio sería que yo soy un hijo de Dios, un creyente, un hombre de un buen testimonio, con una conducta intachable, que camino en la verdad,
que honro al Señor en todos mis caminos y me voy a comportar como un mal ciudadano, me voy a comportar como un rebelde que no me someto a las autoridades, que no me someto a las leyes de tránsito, que no me someto a ningún tipo de ley que hay allá afuera. ¿Qué contradictorio sería eso? ¿Cómo es posible que yo adentro de la iglesia y obviamente también en mi casa, en mi trabajo, en la universidad o donde sea que yo voy, yo soy una buena persona, pero cuando estoy afuera de ese ambiente voy a ser un rebelde que no me someto? No tiene sentido. Entonces, para que nosotros podamos avanzar en nuestro mensaje, yo quiero que nosotros describamos brevemente la cosmovisión de la autoridad, de cómo la ve el mundo, y también quiero que veamos la autoridad de cómo la ve el reino de Dios, que es la autoridad obviamente divina, que es la que su iglesia está sometida primeramente. Hablemos acerca de la cosmovisión de la autoridad del mundo. ¿Qué piensa el mundo acerca de estas dos palabras? Sumisión y autoridad. ¿Cómo reacciona el mundo? ¿Qué es lo que ellos entienden por esto? Primeramente, el mundo o nuestra sociedad, cuando se habla acerca de autoridad o sumisión, inmediatamente se piensa en el control. Si nosotros pensamos en una institución o en el ministerio, en una área de un ministerio de tránsito, de policía, de investigación, en el parlamento, etcétera, en el gobierno, todo está bajo el control. Las autoridades están para controlar y controlar. Y esto sabemos que es completamente diferente a lo que se mueve en la iglesia, las autoridades que hay en el reino, las autoridades que hay en la iglesia. Porque nosotros no controlamos, pero el mundo sí, las autoridades humanas sí controlan. Ellos piensan que la autoridad es un derecho que se gana. Yo fui a la universidad, yo me esforcé, yo pagué todos mis estudios y fueron muy caros, por lo tanto yo tengo derecho a tener un puesto muy alto en el cual pueda ejercer autoridad y en el cual yo también pueda tener un buen salario. Eso es lo que la autoridad del mundo piensa. También la autoridad, de la forma como la mira la sociedad, va muy de la mano con la jerarquía. Ya vamos a estar hablando más acerca de esto más adelante. También la imposición, todo se impone. Usted tiene que hacerlo así o si no pierde su trabajo. Usted tiene que hacerlo de esta manera, si no, no lo puede hacer, no está capacitado. Entonces, la imposición es parte de la autoridad humana. Todo va de la mano también con el rango, con la influencia de cómo yo ejerzo o yo hago mi trabajo. Y sabemos que todo este tipo de cosas, ya sea el control, el hecho de que estar en autoridad sea un derecho que se gana, la jerarquía, la imposición, el rango, todo esto lleva al pecado, todo esto lleva a la maldad, todo esto lleva a la corrupción. Y esta es la forma como la sociedad ve a la autoridad. Entonces, por eso hay muchas personas que no quieren ser controladas, hay muchas personas que no quieren estar sometidas a una jerarquía, hay muchas personas que no quieren estar viviendo una vida en la cual se les impone, hay muchas personas que no quieren estar viviendo una vida en la cual están abajo de un rango y por esta razón vemos que hay muchos estallidos sociales, hay muchos problemas en la política, hay muchos cambios de presidentes, cambios de alcalde, partidos políticos también peleando el uno con el otro. Pero lo que quiero destacar, lo más importante que quiero que destaquemos acá con todo esto que acabamos de hablar es la jerarquía. La jerarquía se mueve mucho en nuestro mundo y en nuestra sociedad. ¿Y qué es jerarquía? Para que usted pueda entender la jerarquía, yo quiero que usted piense en una escalera. Si una escalera tiene 5, 7 o 8 peldaños o eslabones, como se le quiera llamar, así funciona la jerarquía. Si usted para la escalera en contra de la pared, usted va a pensar de que el primer eslabón son las personas que tienen menos influencia, son las personas que tienen menos autoridad, son las personas que ganan el salario mínimo, son las personas que están básicamente en una posición en la cual están bien abajo. Y mientras usted va pensando, subiendo los eslabones, hasta llegar al de arriba,
Allí es donde está el jefe, allí es donde está la máxima autoridad. Eso es jerarquía. El que está más arriba es el que tiene más autoridad, es el que tiene más poder, es el que tiene más influencia, es el que tiene más mando. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Lo que pasa, el problema con la jerarquía es de que si allá arriba, en el eslabón de arriba, se comete un error, la persona que está bien arriba va a culpar al que está abajo de él. Y el que está abajo de él no quiere tampoco el problema y va a culpar al que esté también más abajo de él. Y así el problema se va a ir pasando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que el que va a pagar todos los platos rotos es el que está en el primer eslabón. Así funciona en un trabajo, así funciona en una empresa. Los que están en el primer eslabón son los que están en la entrada, abriendo la puerta, abriendo y cerrando, los que hacen la limpieza, y obviamente los que están arriba son los que tienen el mejor salario, los administradores, los gerentes, los dueños de las empresas, etc. Así es como funciona la jerarquía. Así es, si tú ganas menos, tienes menos autoridad. Yo gano más, yo tengo más autoridad. Eso es la jerarquía. Y ese es el problema de la sociedad. Eso es lo que vemos nosotros allá afuera. Ahora pasemos a la otra cara de la moneda. Hemos dicho de que estábamos haciendo solo un ejemplo de cómo la autoridad funciona básicamente allá afuera. Ahora veámoslo, cómo funciona en el reino, cómo funciona en el mundo espiritual, cómo funciona en el cristianismo, cómo funciona en el reino de Dios. Primeramente, la autoridad nuestra máxima autoridad es Dios, nuestra máxima autoridad es Cristo, el Señor de nuestras vidas. Nosotros lo hemos reconocido como nuestro Señor, el Señor de nuestra lengua, el Señor de nuestro corazón, el Señor de nuestro espíritu, el Señor de nuestro carácter, el Señor de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Es el que reina, el que gobierna nuestras vidas. Y primeramente, en el reino de Dios no hay control, no debe de haber control. Si yo estoy en una posición de autoridad, ya sea en la iglesia o en cualquier otro ministerio, yo no debo de controlar a la gente. Yo no tengo que decirle qué es lo que la gente tiene que hacer. No funciona así en el reino de Dios. Porque para Dios no hay favoritos. Dios no hace excepción de personas. Entonces, no es que el pastor que está, digamos, arriba es el favorito de Dios comparado con aquel que quizás no tiene ningún cargo en la iglesia. No funciona así. El reino de Dios no es jerárquico, no funciona que yo tengo más o el otro tiene menos o yo tengo menos y el otro tiene más. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el mayor tenía que servirle al menor. Jesús vino, cuando Él vino a establecer el reino de los cielos, Él vino a darle vuelta a este sistema humanista que tiene el mundo. Él dijo que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, completamente al revés. Por eso digo, la autoridad aquí en el reino de los cielos está basada en el servicio, está basada en el amor, no está basada en el odio, no está basada en la envidia, como funciona allá afuera en la sociedad. Acá funcionamos diferente, acá le servimos el uno al otro, nadie es más que nadie, nadie es mejor que nadie. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón es igual que la otra persona delante de Dios. En el reino de los cielos se practica la humildad y también la libertad de escoger. Aquí no, en el reino no se le impone a nadie. Yo no le puedo imponer a alguien a que venga y se congregue. Yo no puedo imponerle a alguien a que ame a Dios. Yo no puedo obligar a nadie a que ame a Dios, a que no cometa pecado. No, porque es una decisión propia, personal. Y así funciona en el reino de Dios. Dios nos da esa capacidad. Lo otro, en el reino de los cielos, estar en una posición de autoridad, eso no debe de determinar mi identidad. Eso no define quién yo soy. En cambio, allá afuera, en la sociedad, sí. Si yo tengo un rango, bueno, entonces yo pongo toda mi seguridad y mi identidad en eso, en lo que yo soy o en lo que yo hago. Y el final de todo es que Cristo es el centro si yo estoy adentro del reino de los cielos. Espero que haya podido entender la diferencia de cómo las cosas funcionan afuera y cómo funcionan en el reino de Dios. Y como el título de nuestro mensaje es Autoridad y Sumisión, esto nos tiene que llevar a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es esa siguiente pregunta? Si ya sabemos ahora cómo funciona
la autoridad y cómo se maneja, cómo se reparte la autoridad en la sociedad y también cómo funciona en el reino de los cielos, que es completamente contrario, porque en el reino no hay jerarquía, en el reino no hay rango, no hay mando, no, todos somos iguales delante de Dios, una vez que obviamente si todos tienen a Cristo en su corazón. Obviamente en la iglesia hay autoridades, ¿no es cierto? Están autoridades que son impuestas también por Dios. Están las autoridades obviamente del grupo, de los equipos de trabajo, del diaconado, de los ancianos, de los pastores, de los líderes, a los cuales también son un equipo de trabajo para que lleven y dirijan la congregación hacia adelante. Obviamente esas son autoridades, ¿no es cierto?, que están también adentro de la iglesia. Pero es una autoridad que se maneja, que se gestiona diferente a cómo lo hacen allá en el mundo. Porque si allá en el mundo yo cometo un error, me despiden, me sacan y me marginan y quizás hasta me pueden meter preso. Sabemos que en el reino no funciona así. Si yo cometo un error, está la opción de buscar el perdón, de buscar la reconciliación, de buscar la cruz, buscar el empezar de nuevo. Y esa es la gran diferencia entre la autoridad de afuera de la sociedad y del mundo y la autoridad adentro del reino de Dios. Pero sobre todas las cosas es que nuestra máxima autoridad es Dios, es el Espíritu Santo, es Cristo y su palabra. Ahora, habíamos dicho que esto nos llevaba a una pregunta. ¿Por qué la sociedad entonces no se somete? ¿Por qué la sociedad tiene problemas y serios problemas con la autoridad? Quiero que hablemos 3 puntos acerca de esto. El primero es porque simplemente no conocen a Dios y se ocupan solo de la carne y de las cosas carnales. Romanos 8:6 nos habla acerca de esto. Eso es lo primero. Si las personas allá afuera no se someten o tienen problemas en esta área, es porque no conocen a Dios. Y alguien que no esté sometido a Dios primeramente no va a poder tener la capacidad de someterse a nadie más. Ni adentro, ni afuera, ni aquí, ni allá, ni en cualquier lado. Así es como funciona. 2. Si la persona no está sometida a Dios, no lo va a hacer con las leyes del mundo. Romanos 8:7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios y tampoco pueden someterse a la ley de Dios. Es decir, aquella persona que no tiene Cristo en su corazón no va a someterse, siempre va a estar adentro de su corazón peleando, luchando para poder estar afuera de una posición como esta. 3. Todo el que vive afuera de Cristo no tiene la capacidad de vivir bajo autoridad. Romanos 8:8. Y estas son las razones por las cuales la sociedad no se somete. Si no hay una conciencia doblegada, si la voluntad no está sometida, si el corazón no ha sido entregado al Señor, si el carácter no ha sido tocado por la obra del Espíritu Santo, si la mente no ha empezado el proceso de renovación, entonces no es posible que las personas sean unos buenos ciudadanos, porque tenemos que pensar en esto, en ser buenos ciudadanos del reino de Dios, pero nosotros como iglesia también tenemos que ser buenos ciudadanos aquí en este mundo, porque estamos aquí, pero no pertenecemos acá. Sabemos cuál es nuestro destino final, que es el cielo, la eternidad con el Padre. Entonces, por esto es que la sociedad no se somete. Obviamente hay otros factores como el pecado, la corrupción, la rebeldía, la desobediencia, etcétera, etcétera. Pero el principio de todas estas cosas es que las personas no están sometidas a la principal autoridad, que es la autoridad divina. Solo y siempre y cuando la persona esté sometida a la autoridad divina va a poder someterse al resto de las autoridades. Por eso es que existen las cárceles, por eso es que existen los hospitales, por eso es que existen los manicomios, por eso es que existen también los cementerios, porque las personas que no se someten o por causa de su desobediencia van a parar a cualquiera de este tipo de lugares. Obviamente el infierno también existe por esta razón. Todo aquel que no se somete a la verdad divina del Señor sabe, y nosotros como iglesia sabemos cuál es el destino final de estas personas. Entonces, son los motivos por los cuales la sociedad no se somete a sus autoridades. Ahora,
Pasemos a otra pregunta. ¿A quién debemos nosotros entonces someternos? Bueno, primeramente nosotros tenemos que estar sometidos a Dios y a su verdad. Y esto lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10. Que Cristo les dijo a sus discípulos, así como yo estoy sometido, así como yo he permanecido en los mandamientos de mi Padre, así ustedes también tienen que estar y permanecer en ellos. Es decir, yo me someto a mi Padre cumpliendo sus mandamientos, haciendo su verdad, caminando en su verdad, y así es como yo me someto a Él. O sea, ¿a quién debemos someternos? A Dios y a su verdad, primeramente sobre todas las cosas. Mente, cuerpo, alma y espíritu sometidos a la verdad de Dios, a Dios en sí. Mi carácter, mi temperamento, mi conducta, mis reacciones tienen que estar sometidos a Dios y también a su verdad. Eso es lo principal. Segundo, tenemos que estar sometidos los unos con otros. Esto lo dice Efesios 5:21, que en amor tenemos que someternos los unos con los otros y también en el temor de Dios. Pero adentro de esta categoría de estar sometidos los unos con otros, tenemos 3 puntos más. El primero es la familia, el segundo es las relaciones interpersonales y el tercero es la iglesia. Es decir, si yo tengo que someterme, según Efesios 5:21, entre los unos y los otros, yo tengo que someterme en amor entre los unos y los otros. Eso incluye mi familia. Mis hijos tienen que estar sometidos a la autoridad de mi esposa y de mi parte también, que somos la autoridad del hogar. Y también entre mi esposa y yo también tiene que haber una sumisión mutua, tanto como ella hacia mí como yo hacia ella. Ambos estamos sometidos los unos a los otros y también ambos estamos sometidos a Dios. Así es como funciona el orden de sometimiento adentro del hogar. El hogar sometido, ¿no es cierto?, a los padres, los hijos sometidos a los padres, en el matrimonio el uno con el otro y también ambos sometidos a Dios. En las relaciones interpersonales con los amigos, con las personas que yo conozco, que ejercen una posición quizás de autoridad, yo también tengo que respetar y honrar lo que las otras personas representan. No puedo decir, esta persona tiene un tipo de trabajo, esta persona se dedica a esto, yo lo voy a ver de menos. No, yo tengo que respetar. Al yo respetar y honrar eso, estoy sometiéndome de alguna manera y dándole el grado que esa persona se merece. Y como tercer punto tenemos la iglesia. Nosotros debemos de estar sometidos a las autoridades de la iglesia, a las autoridades del equipo de trabajo, las autoridades que están adentro de la iglesia, al liderazgo, al pastorado, conforme a diáconos, ancianos, etcétera, líderes de jóvenes, líderes de niños, grupos pequeños, cualquier posición de autoridad, cualquier figura de autoridad que haya dentro de la iglesia, son para que el resto de la congregación también se sometan a ella. Entonces, a esto es que nosotros tenemos que someternos. Y como último punto, también tenemos a las autoridades civiles. Y para esto, Romanos capítulo 13, versículo 1 nos habla acerca de esto. Para que no sea confuso, para que le quede bien clarito, lo voy a repetir desde el inicio. ¿A quién debemos someternos nosotros como hijos de Dios, como creyentes? A Dios primeramente y a su verdad, sobre todas las cosas. Yo no puedo estar sometido y reconocer la autoridad de nadie más primero y después la de Dios. No funciona así. El mundo y la sociedad hace eso, pero nosotros no. Yo debo de estar sometido a Dios y a su verdad. Segundo, entre unos con otros. Y adentro de esta categoría entra la familia, los hijos, el matrimonio, el hogar. Después tenemos las relaciones interpersonales y luego tenemos a la iglesia. Y después de esto tenemos las autoridades civiles. Romanos 13:1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades que existen hoy en día en el gobierno, en la sociedad, son puestas por Dios. Es Dios quien quita, es Dios quien pone, es Dios quien maneja los tiempos, es Dios quien maneja y se mueve en los reinados, porque Él es el rey de los reyes, Él es el gobierno de los gobiernos. Dios es el presidente de los presidentes, Él es la autoridad de las autoridades. Entonces,
Por eso nosotros debemos de someternos a las autoridades civiles, pero antes de eso, o para que yo pueda hacerlo, debo de estar sometido a Dios y a su verdad primeramente. Muy bien, para entrar en aplicación, quiero que pensemos de la siguiente manera. Todos tenemos un llamado a ser buenos ciudadanos. Primeramente, ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del reino espiritual, del reino celestial, del reino eterno, el reino que no va a tener ningún fin. Entonces, para que yo pueda ser un buen ciudadano, tanto del reino primeramente y también en la sociedad y afuera en el mundo, es decir, ser un buen ciudadano significa que yo lleve, que me comporte como Cristo, que sea como un hijo de Dios, vestido de Dios y que lleve esa luz, que es la luz de la gloria de Cristo que está en mí y yo la lleve a donde sea que yo vaya. Cuando yo tenga ese pensamiento y tenga la capacidad de hacer eso, entonces yo voy a ser un buen ciudadano. Porque a veces se nota en acciones tan pequeñas como, por ejemplo, si yo voy al supermercado y pago mis cosas y pongo todas mis compras en el carrito, entonces vengo yo, me llevo el carrito al auto, pongo las bolsas en el auto y dejo el carrito allí al lado del auto y me voy. Esos son actitudes y son acciones de no ser un buen ciudadano, porque usted tiene que devolverse y dejar el carrito allá, aunque sea a 80 metros donde está la entrada del supermercado, usted tiene que ir a devolverlo allá. Si usted va caminando por la calle y se va comiendo un helado y el papel del helado lo bota en la calle, eso no se puede hacer. Usted tiene que esperar hasta ver un basurero o un lugar en el cual se pueda poner el papel. Y así son ejemplos prácticos de cómo nosotros hasta en eso debemos de ser luz para la sociedad, porque hay personas en la sociedad que no lo hacen. Pero ¿cómo es posible que yo adentro de la iglesia, dentro de mi casa, voy a ser una buena persona, que quiero orden y limpieza y que todo marche bien con mis hijos, pero afuera no voy a reflejarlo? No tiene sentido. Entonces, ¿cómo yo, recuerde que estamos en aplicación, cómo yo soy un buen ciudadano? ¿Cómo yo me someto entonces a la verdadera autoridad? Primero, en el reino yo tengo que vivir en la sana doctrina. Yo tengo que vivir en la verdad, a la luz de la palabra. Eso es lo más importante. Segundo, teniendo una buena comunión entre unos con otros, gozando de una rica comunión entre unos con otros. Cuando yo tenga este gozo, esta capacidad, esta madurez espiritual para gozar de una comunión sana entre unos con otros, entonces yo voy a poder someterme y voy a poder reconocer las autoridades. Pero esto funciona en el reino. Ahora, allá en el mundo, si estoy, por decirlo así, rodeado de personas en las cuales ninguna conoce al Señor, yo no debo de mancillar mis valores, yo no debo de manchar mis valores, yo no debo de entregar mis valores por causa de que estoy rodeado de personas que no conocen a Dios. Es decir, si en mi trabajo todos fuman, ya porque todos fuman yo voy a fumar también. No, yo no voy a transar con mis principios, yo no voy a tirarle mis perlas, que es la verdad de Dios, al barro, a los cerdos, es decir, yo no voy a tirar mis principios al suelo. Entonces, cuando yo tenga ese dominio propio, cuando yo sea gobernado por el Espíritu Santo para poder decir que no a ese tipo de cosas, entonces yo voy a poder, obviamente, reconocer las autoridades y ser una persona que no le cuesta someterse. Otro punto es permaneciendo en su verdad, permaneciendo en lo que yo creo, permaneciendo en la fe, que es creer en el Señor, la obra que ha hecho en mí, y obviamente quién Él es en mi vida. Entonces, para eso y por eso, yo tengo que entender este tipo de cosas, para que yo pueda ser una persona que reconoce y se comporta como un buen ciudadano, según lo que Pablo le dijo a Tito, ¿no es cierto?, que hiciera allá en el capítulo 3. Para terminar, para ir ya buscando el cierre, lo voy a volver a leer. A Tito se le dijo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amigo oyente, querido hermano de Iglesia Bíblica Cristiana y de todos los demás que nos están escuchando,
honre a las autoridades, obedezca a las autoridades civiles, a la policía, a los carabineros, a las leyes de tránsito. Si usted no tiene licencia, no maneje. Si usted no tiene un permiso para hacerlo, no lo haga. Si usted no tiene si usted no puede, no lo haga. Si usted no debe, entonces no lo haga. Si usted no tiene que hacerlo, entonces no lo haga. Respete, honre, sométase, obedezca, sea humilde, reconozca, sea sabio, sea inteligente, no haga las cosas, compórtese como una buena persona, sea íntegra, no vaya donde no tiene que ir, no se meta donde no se tiene que meter, haga caso, obedezca, para que no pague las consecuencias. Es así como funciona. Usted honre a las autoridades, sométase, al final son autoridades que también han sido puestas también por Dios, para que de alguna manera haya orden, ¿no es cierto?, también en este mundo. Pero esa es la aplicación del mensaje, autoridad y sumisión. No sea un rebelde, no sea una persona que no obedece las reglas, que no obedece las cosas que tiene que hacer. Porque recuerde, usted antes de obedecer a las autoridades civiles, gubernamentales, usted está sometido a la autoridad divina. Dios y su palabra, Dios y su verdad son su primera autoridad. Como el apóstol Pedro dijo, cuando se le llamó delante de las autoridades junto con el apóstol Juan, él dijo, nos es necesario obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Pero si usted no obedece a Dios, si su corazón no está doblegado, no está sometido, si su conciencia, si su mente no están sometidas a la verdad de Dios, usted nunca va a poder tener un buen testimonio, una persona intachable, nunca lo será. Usted está sometido a Dios y a su verdad. Usted tiene la obligación de estar sometido entre los unos con los otros, también en la familia, en las relaciones interpersonales y en su iglesia. Y obviamente de último a las autoridades civiles. Así es como funciona el orden de nuestra autoridad y de nuestra sumisión. Dios y su palabra primero, entre unos con otros como segundo y entre familias, relaciones interpersonales y la iglesia y después las autoridades civiles. Este es el mensaje y esta es la aplicación para nosotros y para obviamente para las otras personas también que nos están escuchando en el extranjero. Caminemos bajo la autoridad divina, bajo la autoridad de Dios, bajo su señorío, bajo su verdad, caminemos en su verdad siempre y de esa manera toda la lista y el orden de autoridades que están después de Dios y su verdad no van a ser ningún problema para nosotros y de esa manera vamos a gozar de una salud espiritual y vamos a gozar de una buena y una cercana relación con Cristo. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo obviamente el próximo domingo en con nuestro siguiente mensaje. Oremos. Señor, ayúdanos a ser buenos ciudadanos, primeramente del reino, primeramente del reino de Dios. Ayúdanos a ser buenos cristianos, a ser buenos creyentes. Ayúdanos a ser hijos, esos hijos que aman tu verdad, que caminan en obediencia, que caminan en el quebranto, esos hijos que caminan en el perdón, que caminan en la fe. Ayúdanos a ser esos hijos que hay gozo y alegría en sus corazones. Ayúdanos a ser esos hijos mansos y sumisos y humildes. Ayúdanos, Señor, obviamente a ser astutos como serpiente, pero mansos como paloma. Señor, ayúdanos a ser buenos ciudadanos, tanto a donde sea que vayamos, tanto también como en la iglesia y afuera de ella, Señor. Queremos someternos primeramente a tu verdad y a tu señorío, pero también queremos someternos, Señor, a las leyes, a las autoridades que están también adentro del hogar, en la familia, en las relaciones interpersonales, en la iglesia y en la sociedad allá afuera. No queremos que ser como la sociedad, queremos que la sociedad, Señor, sea como nosotros, porque nosotros somos la sal de este mundo, nosotros somos la luz de este mundo. Ayúdanos, Señor, a que tu luz brille en nosotros siempre y que esa luz nunca se apague. Ayúdanos a no poner esa luz escondida, esa luz bajo la cama, sino que la podamos sacar para que brille. Te honramos y te alabamos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.